Vamos a cantar, alabad servidores del Señor. Alabad servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones, y grande sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta al estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones, grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, grande sobre todas las naciones, grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Vamos a cantarle aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantarle y alabar el nombre del Señor, porque el Señor es fiel y su misericordia eterna, porque para siempre es su misericordia. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si de verdad lo crees, hermano, cántalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
cantarle a nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy, Señor, y te adoramos hoy. Canta aleluya, aleluya, Señor, y te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Aleluya, alabado sea el Señor. Vuelve a cantar, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, y te adoramos hoy. Gloria a Dios. Y te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Gloria al Señor, porque el Señor es fiel y su misericordia eterna. Gloria a Dios. Eres fiel. Amén. Gloria al Señor. Para el siguiente canto, hermano, déjame leerte un versículo de la Biblia. Dices en 2 Corintios 13:4, perdón. No lo busques, hermano, yo lo leo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Déjame repetirlo, hermano. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Hermano, ciertamente creemos en un Dios crucificado, que fue crucificado, pero también creemos en un Dios que resucitó con poder. Y asimismo creemos que Dios tiene el poder para librarnos de todo mal. Tiene el poder para que nuestra vida esté en completo control, que esté en sus manos. Y por eso le cantamos, hermano, por eso le alabamos. No es lógico que un cristiano dude si Dios tiene el poder para sacarte del problema que tienes, porque Dios lo tiene y Él solo espera que confíes en Él. Y por eso vamos a cantar este hermoso canto que muy cierto dice en el coro: el futuro es suyo, déjalo en las manos de Dios, no te preocupes, Dios tiene el control. Vamos a cantarle. Dios es hermoso. Y Dios nos envió a su Hijo Cristo
triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce cama que Cristo el Rey nos puede dar, pues Él vivo está, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Vuelve a cantar, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Amén. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Dile una última vez. La vida vale más y más solo por Él. Amén, hermano. Porque confiamos en Dios. Qué hermoso es confiar en el Señor, porque sabemos que en Él hay paz. Deja darte un pequeño testimonio, hermano. Este canto siempre me recuerda, siempre que tenía angustia, siempre que tenía estrés, siempre que le pedía a Dios algo que a mí me parecía imposible, Dios me decía que para Él no hay imposibles. Cuando yo creí que esto nunca se iba a poder, Dios me decía que en Él todo se puede. Y hermano, tal vez muchos tendrán su testimonio de cosas que le pedían tantas cosas a Dios y Dios se los concedió. Y al hermano que hoy está con angustia, con estrés, el Señor te está diciendo: descansa en mí, que yo tengo el control de tu vida. Hermano, más que
me gustaría más que le cantes, que escuches y que entiendas este canto. Y si de verdad sientes ese deseo de cantarle y decirle: Dios, tienes el control de mi vida, entrégale tu vida a Dios. Vamos a cantarlo. Me puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Si quieres, alza tus manos al cielo. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien a quién sea el Señor. Tú calmas y apacientas la furia, la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. El valle cruzaré, el valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará a mi camino. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia, la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien a quién es el Señor. Tú calmas y apacientas la furia, la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. El Señor te está diciendo que confíes en Él, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Cántale. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Y confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Y reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia, la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego. Gloria a Dios, Él es nuestro Dios. Tú calmas y
tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. Ven, hermano. El Señor te está diciendo el día de hoy: vengan a mí los que están cansados y atribulados, que yo les daré paz. Porque le cantamos a un Dios poderoso, que creemos que te hizo a ti, que me hizo a mí, que todo lo que ves Él lo hizo en su poder. ¿Cómo no confiar en Él si Él creó este planeta? ¿Cómo no confiar en Él si Él hizo este universo? ¿Cómo no confiar en Él si Él te mantiene con vida? ¿Cómo no confiar en Él si Él te está diciendo que Él es el Señor Todopoderoso? Si Él te está diciendo que con Él hay paz, ¿por qué no confías en Él? ¿Por qué no dejas tus cargas en Él? En tus manos, en tus fuerzas no puedes. En tus fuerzas es imposible. Pero en Dios nada es imposible. Tienes que aprender a confiar. Y confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no sé comparar. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Entrégale tus cargas en este momento. Haz una oración y dile: Señor, en ti confío. Mi vida está en tus manos. Estoy yo en tus manos. Mi salud, mis problemas, mi familia, mi trabajo está en tus manos. Confía en el Señor. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego. Mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas y apacientas la furia en la tormenta. En ti descansaré, tú tienes el control. 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 Amén. Cierra tus ojos, hermano. Amén, amén. Muy bien, pues estamos en esta segunda entrega de un tema que le hemos titulado El secreto de los vencedores. El secreto de los vencedores, pues basado en varios personajes que han hecho historia y que son famosos, personajes de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando ¿de quién? De Moisés. De Moisés antes de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando lleva a todo el pueblo, casi 2 millones de personas. ¿Sabía usted? Casi 2 millones de personas por el desierto y sacándolos de ser esclavos. ¿Sabía usted que Moisés fue capacitado en Egipto durante 40 años para ser uno de los mejores hombres del mundo? ¿Sí o no? ¿Dónde se crió? ¿Dónde se educó? En palacio, con los mejores maestros, con las mejores comidas, con lo mejor del mundo. 40 años, capacitado y preparado en todo. Y Dios le dijo: quiero usar tu vida. Y Moisés casi diciendo: estoy listo, soy uno de los mejores.
me codeo con el faraón. Y dice Dios, te tengo que quitar esa soberbia y te voy a llevar 40 años al desierto para que te despojes de tu seguridad. ¿Estás muy seguro de ti, de tu inteligencia, de tu juventud? A los 40 años te crees muy inteligente, muy capacitado. Te voy a llevar 40 años para despojarte de todo lo que crees que es útil y te voy a hacer un inútil, porque quiero usarte. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Te voy a llevar 40 años al desierto. Una vez que lo llevó 40 años, a los 80, entonces se le manifestó en una zarza ardiendo y le dijo: Moisés, estás listo. 40 años. ¿Dónde se capacitó? ¿En las mejores universidades? ¿Con las mejores comidas? En el desierto. Y Moisés fue usado por Dios. Lo vimos hace 8 días. Durante 40 años llevó al pueblo de Israel por el desierto, luchando con el pueblo. Un pueblo rebelde, pueblo idólatra, un pueblo quejumbroso, chismoso y demás, incrédulo. Y aprendimos 3 cosas que Moisés tenía como un secreto, pero que ya tú y yo conocemos. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerda? La primera es que Dios permite que te persigan y que te ataquen tus enemigos. Faraón tipo Satanás, pero también un tipo del mundo que oprime, que esclaviza, que ataca, que te hace sentir miedo. Pero también aprendimos que Dios, en medio de esos ataques y crisis, está esperando ¿qué? Crecimiento. Las decisiones que tomas en medio de las crisis son para que crezcas, para que madures, para que seas una mejor persona. Y en tercer lugar, ¿cuál fue lo que aprendimos de los secretos de Moisés? Que Dios tiene el control. A fin de cuentas, ¿verdad? Estaban del otro lado del mar y Moisés entendió que Dios sabía todas las cosas. No se le escapa nada. Él preparó el ataque de los enemigos. Él preparó el corazón de Moisés. Él preparó el corazón del pueblo. Y Moisés le dijo: pero estuvimos a punto de morir, pero no moriste. Pero el faraón estuvo a punto de alcanzarlos, pero no te alcanzó. Yo tengo el control. Hoy vamos a hablar del discípulo de Moisés. El discípulo de uno de los más grandes líderes que una nación ha tenido. Moisés se llamó Josué, hijo de Nun. Josué, más joven que Moisés. Dios lo escoge como el sucesor. ¿Quién lo escogió? Dios lo escoge como el sucesor de Moisés. Y le dice y le da promesas: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Tú solamente esfuérzate y sé que valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué le dijo eso? Porque iba a estar en situaciones de miedo, en situaciones de guerra, en situaciones de ataque. Pero tú no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Y luego le habla del libro de la ley. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces hagas ¿qué? Prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Estas son las promesas para Josué, ¿verdad? Así es de que habían pasado 40 años. Moisés murió a los 120. Muere Moisés, queda el sucesor Josué. Dios lo pone como el líder de este pueblo. La gran mayoría de los que habían salido, los adultos que habían salido de Egipto, hacía 40 años habían muerto.
otra generación. Viene una generación nueva que Moisés tiene que liderar y que que Josué tiene que liderar, y a Josué se le conoce entonces como este hombre valiente que conquista y que recibe la tierra prometida. ¿Sí o no? La tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. Pero Josué tenía que ser preparado. Ya con Moisés había sido preparado, pero ahora él tenía que enfrentar sus propios miedos y sus propias luchas. Y quiero que tú y yo aprendamos hoy 5 secretos de Josué, 5 secretos del vencedor Josué, conquistador Josué, que tú y yo podemos practicar en pleno siglo XXI. ¿Te parece? Muy bien, pues vamos a ver la primera parte basados en Josué capítulo 6, de los versículos 1 al 20, pero nada más leímos del 1 al 5. Del 1 al 5 básicamente es un resumen de todo. Pero en primer lugar, el primer secreto que tuvo que aprender Josué, pasaron el primer milagro que vieron Josué al frente, fue el cruce de ¿qué? El cruce de un río caudaloso, un río grande. Estaban comenzando la temporada de lluvias, y cuando está la temporada de lluvias usted sabe que los ríos crecen. Así es de que el río se llama Jordán, el Jordán. Josué había experimentado que Dios le dijo: avancen, cuando los sacerdotes que llevan el arca toquen el agua, el río se detendrá y el pueblo podrá pasar. Así sucedió, el pueblo pasó, todos contentos y todos felices por ver el poder de Dios como detiene a un gran río caudaloso, y el pueblo puede pasar. Una vez que pasa el pueblo, el río sigue su curso. ¿Estamos? Bueno, cruzaron el Jordán y comienza la conquista de la tierra prometida. Pero la tierra prometida tiene naciones idólatras, naciones malas, naciones rebeldes, que sacrifican a sus hijos a los dioses paganos, naciones que se les dio la oportunidad de creer en el único Dios verdadero y lo rechazaron. Pero ahora viene un juicio sobre estas naciones. No van a ser destruidas con un diluvio, no van a ser destruidas como Sodoma y Gomorra con meteoritos, no van a ser destruidos con nada más, sino el ejecutor del juicio será ¿quién? El pueblo de Israel. El instrumento que Dios va a utilizar para hacer juicio a esas naciones rebeldes, a esas naciones que no quieren nada con Dios, idólatras, es el pueblo de Israel. Pero se encuentran con la primera ciudad. Primer secreto: en la vida vas a encontrarte puertas cerradas. ¿Qué dice el versículo 1 de Josué capítulo 6? ¿Dónde están? ¿Frente a quién? Una ciudad llamada Jericó. Parece que tenía ciertas palmeras, porque parece que significa ciudad de las palmeras. Jericó. ¿Cómo estaba Jericó, esa ciudad? Pero más o menos cerrada. Así tocaba si te abrían. ¿Cómo dice? Bien cerrada. Dice la actualizada, atrancada, ¿verdad? Bien atrancada. Nadie entraba, nadie salía. ¿Así dice? Muy bien, primer secreto, escúchame bien. Josué tuvo que aprender que en la vida, cuando vas haciendo la voluntad de Dios, escúchame bien, Josué, un varón, servidor de Dios, creyente en Dios, fiel a Dios, servidor de Dios. Estoy hablándole a servidores, a los hijos de Dios, que cuando están haciendo la voluntad de Dios, van a enfrentar puertas cerradas. Puertas cerradas. Una ciudad con murallas, con muros, aproximadamente 8 metros de altura.
de pura roca sólida. 8 metros de altura, imagínate 8 metros. ¿Cuánto tiene de altura aquí la nave? Aprox. ¿4? ¿4 y medio? ¿5? El doble, ¿verdad? El doble de la altura de la nave, con 6 metros de ancho. Por encima de las murallas pasaban una carretera, caballos, carretas. 6 metros de ancho tenía estas murallas, porque se preparaban para la guerra, estaban acostumbrados. Tiempos de guerra, se metían a la ciudad y ahí se quedaban a atacar, a defenderse y demás. Pero dice la palabra de Dios que Jericó estaba cerrada, bien atrancada, bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. No se puede llegar, no se puede traspasar, no se pueden abrir estas puertas de la gran ciudad de Jericó. Imposible, imposible para el pueblo de Israel. Así es de que en la vida tú y yo vamos a encontrar puertas cerradas, aunque estés haciendo la voluntad de Dios. Obviamente si estás en delincuencia, en rebeldía, robando, mintiendo y dices, ay, se me cerraron las puertas, pues obviamente. Pero aquí estamos hablando de que cuando te conduces en obediencia delante de Dios, las puertas probablemente se van a cerrar en tarde o temprano, en un momento dado, y tú vas a decir, ¿ahora qué? ¿Alguna situación de negocio? ¿Alguna situación de trabajo? ¿Alguna situación de escuela? ¿De familia? ¿De novia? Se te van a cerrar las puertas. Y vas a decir, y no se puede. Humanamente hablando, no se puede. Está cerrado. Ya le busqué esta opción, ya le busqué esta otra. Se cerraron las puertas. No se puede. Nadie entra, nadie sale, no puedo avanzar. Estoy entre la espada y la pared. Y esto es algo que tú y yo como hijos de Dios necesitamos aprender. Si quieres que el poder de Dios se manifieste, necesitamos comprender que tarde o temprano en tu camino, en tu vida, las puertas se van a cerrar. Ya no hay solución para una enfermedad, ya no hay solución para el matrimonio, ya no hay solución para los hijos rebeldes, un hijo en drogas, ya no hay solución para alguna circunstancia emocional, de depresión, de falta de perdón, de celos. ¿A qué carácter te cargas? Y ese carácter ya no, ni quien te lo aguante, ya no tiene solución. ¿Quién te va a ayudar con ese carácter? ¿A dónde vas a acudir? ¿Quién te va a ayudar humanamente hablando? ¿Quién te va a ayudar para arreglar tu vida, tus problemas, tu salud, tu economía, tu matrimonio, tu familia, tus emociones? ¿Quién te va a ayudar? Vas a encontrarte que las puertas se cierran, que acudes a un lugar. ¿Se acuerda de una mujer que padecía de flujo de sangre en los tiempos de Jesús? Hay una frasecita que dice el pasaje, que dice que ella, ¿cuánto tiempo tenía ya? 12 años. Pero que había gastado todo su dinero en médicos. Y ninguno le había dado solución a su problema. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así muchas veces nosotros vamos a estar tratando de desgastarnos por aquí, desgastarnos por allá, sea de dinero, sea de tiempo, sea de sabiduría, sea de todo, se te agota y la puerta sigue cerrada. La puerta sigue cerrada. Tú quieres avanzar, pero no se te permite avanzar porque no hay por dónde avanzar. Y es importante que tú como cristiano, que como hijos de Dios, podamos entender que las puertas en un momento dado, Dios las va a cerrar. Secreto de Josué para ti. Josué es un vencedor. Vamos al segundo punto. En segundo lugar, el segundo secreto de Josué es que Dios sabe cómo abrir cualquier puerta. Amén. Dios sabe cómo abrir cualquier puerta. ¿Qué dice el versículo 2? Versículo 2 de nuestro pasaje. Dios, Jehová, le dice a Josué. ¿Qué le dijo?
¿Tienen frío? ¿O es el cubrebocas el que no? Entregado. Entregado, ¿verdad? ¿En qué verbo está? ¿En qué tiempo está este verbo? Presente, presente. Pasado. Pasado, presente, futuro, ¿no? ¿En qué está? ¿Presente, Gaby? ¿En pasado? ¿En qué está? ¿En qué tiempo? ¿Presente? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice presente? Presente, maestro. ¿Quién dice pasado? La mitad, empate. Por fin, tú primero dices presente y luego dices pasado. Es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad? ¿Está? Sí, Eli. Ya. Presente perfecto. ¿No es presente continuo? ¿Y el pasado no es perfecto? ¿Y el futuro no es perfecto? Está en tiempo, dice yo he entregado. ¿Tiempo qué? Pasado. Perfecto o no perfecto, pero era pasado. ¿Sí? Pasado. Porque está moviendo la fe de Josué y la fe de nosotros, y quiere que tú pienses en esa puerta cerrada que tienes enfrente. Si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás arrepentido, si has creído en Jesucristo y estás en una situación tremenda de crisis, te está diciendo, está intentando decirle Dios a Josué: yo quiero que tú creas lo que yo voy a darte, que visualices lo que yo ya voy a darte. Yo ya te lo he dado, esto es un hecho, no está para negociarse, es algo, una promesa que yo te hago, Josué. Dios te está haciendo una promesa de que las puertas, no solamente las puertas se van a abrir, sino que los muros se van a caer. No solamente voy a abrir las puertas, los muros de la ciudad se van a caer. Visualízalo. Visualízalo de esta manera, Josué, porque ya es un hecho, es tiempo pasado, ya está, solamente de que tú lo creas. Dios es el único que puede abrir cualquier puerta. Así es de que está Josué delante de Jericó, las puertas están bien cerradas, no se puede avanzar, ellos no tienen experiencia en la guerra, no tienen experiencia en estrategias para atacar ciudades fortificadas, pero lo que sí tienen es a Dios, y Dios sabe perfectamente cómo abrir cualquier puerta, no solamente la puerta, sino que derribar paredes, derribar murallas, derribar todo lo que está alrededor. Dios es el único que sabe cómo abrir las puertas. En cada situación imposible en la que tú pudieras encontrarte en este día, debes de saber que Dios ya tiene la solución y la respuesta para tu problema. Dios tiene la solución hoy y la visualiza y te está diciendo: ¿quieres que se abra una puerta? ¿Cuál es la puerta cerrada? Tu carácter, tu esposa, tus hijos, tu economía, tu salud. La ciencia ha dicho que hasta ahí. ¿Tú crees que se te acabaron las fuerzas? Ya lo intentaste por acá y por allá, ya hiciste plan A, B, C y D, y no hay más, ya no avanzas. Déjame decirte que Dios tiene el poder y Él sabe cómo abrir cualquier puerta, y su promesa es que la va a abrir. Si tú crees. Si tú crees. ¿Se acuerda cuando Jesucristo vino con Marta y María, las hermanas de Lázaro? Y entonces le dijeron: ya tiene 4 días enterrado, bueno, muerto, ya tiene 4 días muerto.
ya huele mal. Y Jesús les dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? A un muerto, ¿tu esperanza se murió? ¿Te sientes triste, angustiado, deprimido? ¿Sientes que la situación alrededor no eres feliz, no hay paz en tu corazón? ¿Sientes de que hace mucho tiempo no sonríes, te relajas y te sientes libre? Dice Dios, si crees, verás la gloria y el poder de Dios. Porque de eso se tratan las puertas cerradas. Porque si tú pudieras abrir todas las puertas que se te cierran, pues no necesitarías a Dios. Pero es necesario que las puertas se cierren para que tú puedas ver la gloria y el poder de Dios. No hay otra manera en que tú puedas exaltar y honrar el poder y la gloria de Dios, a menos de que esté delante de ti algo imposible. Pero necesitas creer que Dios puede abrir esa puerta y que Él necesita ser exaltado y glorificado y no tú. No es tu inteligencia, no es tu juventud, no es tu cara bonita, no es tu fuerza, no es tu dinero. Es Él el que va a hacer la obra y Él es el que va a ser exaltado, es Él el que va a ser honrado, y la gloria y la honra es para nuestro Dios y no es para ti ni para mí. Por eso es necesario que delante de ti haya situaciones imposibles y que tú entiendas que solamente Dios puede abrir las puertas que se te cierran. Si tú acudes a alguien más, si tú acudes a otras circunstancias que no sea Dios en primer lugar, déjame decirte que muchas veces la solución puede ser temporal, pero no permanente como Dios te lo está ofreciendo. Así es de que ya llevamos 2 secretos de Josué. El primero es que Dios permite que las puertas se cierren. Ahí estaba Jericó bien cerrada. En segundo lugar, Dios sabe cómo abrir las puertas. Dios le dice a Josué, te he entregado a Jericó, a sus reyes, ¿y a quién más? A su ejército, a su rey, ¿verdad? A su rey, a su ejército y a toda la ciudad. Yo los he entregado delante de ti. Te los he entregado, ya, visualízalo. Son tuyos, la ciudad es tuya. Tú eres el conquistador, ya es un hecho. ¿Lo crees, Josué? ¿Qué cree que haya contestado Josué? ¿Quién sabe? Necesito ver. En tercer lugar, Dios tiene las instrucciones correctas. Dios tiene las instrucciones correctas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué que tiene que hacer para que los muros sean derribados? ¿Cuáles son las instrucciones? Dígame usted. Ya leímos el pasaje, ¿no? ¿Cuáles son, Doris? Primera. Ok. Dé una vuelta durante 6 días. Sacerdotes, tocando el cuerno, el arca del pacto, y den una vuelta. No griten los primeros 6 días, ¿verdad? No griten. Ustedes den una vuelta durante 6 días, el ejército, los sacerdotes y el arca. ¿Sí? ¿Estamos? Durante 6 días. Y ahí van las instrucciones. Estamos viendo las instrucciones. Dios es el único que tiene las instrucciones correctas. Usted puede pedir consejo a medio mundo. Es más, usted es el mejor consejero o consejera, ¿verdad? Cuando viene una amiga, cuando viene un amigo en problemas, usted se las sabe de todas, ¿sí o no? Y usted da consejo y sabe qué hacer y sabe qué decirle, y usted es experto en todo porque usted ya le ha pasado de todo, ¿sí o no? Pero la mejor instrucción no es la de usted, es la de Dios. Y Dios le está diciendo a Josué, mira, ve con el ejército, ve con los sacerdotes, toquen los cuernos y luego den una vuelta alrededor de la ciudad. Tal vez no era una ciudad muy grande. De una vuelta alrededor de la ciudad. Los soldados enemigos estarán arriba, ustedes no tengan miedo.
les estarán observando, les estarán gritando, les estarán diciendo, se estarán riendo de ustedes. ¿Sí? Ellos están arriba de la muralla, gente experta, gente guerrera, que ya tiene experiencia en la guerra, en defender la ciudad. Ustedes pues eran esclavos. Es una nueva generación que viene del desierto, que viene temerosa, que no sabe, no ha visto el poder de Dios, pero nada más al detener el agua del Jordán, pero no ha visto más. Así es de que se van a reír de ustedes y van a dar una vuelta y luego van a dar 2 vueltas. Ustedes síganle hasta que sean 6 días. Ay, pero ¿cómo? Ya llevamos 2 días y no pasa nada, ¿a poco? Y luego el 7º día, ¿qué van a hacer? El 7º día ustedes van a dar 7 vueltas. El pueblo va a estar alrededor. El pueblo estará alrededor. Ustedes den 7 vueltas. Cuando terminen de dar las 7 vueltas y los sacerdotes toquen los cuernos, los shofar, toquen los cuernos prolongadamente, será la señal para que todos, ¿qué? Griten. Y cuando todos griten, ¿qué va a suceder? Los muros se van a caer. Y Josué dice, voy. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco nada más gritando se va a caer en un muro de 8 metros de alto y 6 de ancho? Solamente con nuestros gritos, con las vueltas que dimos, que aflojamos la tierra, y el grito hará que se asusten y se caigan las rocas. ¿Usted cuando grita frente a una roca se cae, se parte? La experiencia dice que no, ¿verdad? La experiencia humana, la razón humana, la lógica humana dice que eso no es posible. ¿Sí o no? Ahorita me acordé de en la clase de niños. En la clase de niños la maestra le preguntó a un niño, creo que era un hijo de un diácono, le preguntó, Carlitos, sí maestra, ¿tú sabes quién derribó los muros de Jericó? Y dice Carlitos, yo no fui maestra, yo no fui. Ya, la maestra se quedó, ay Carlitos. Y luego viene la maestra y le dice al diácono, al papá, ¿qué cree que le pregunté a su hijo? ¿Y qué cree que me contestó? ¿Qué le preguntó, maestra? Que quién había derribado los muros de Jericó. ¿Y qué le dijo? Pues que él no había sido. Dice el papá, bueno, yo creo en mi hijo, ¿eh? Si él dice que no los derribó, no los derribó. Y ahí estaba la esposa cerca. Estaba cerca la esposa y se acerca a la maestra y dice, maestra, ¿cómo cuánto costará construir los muros de Jericó? No se sabían la historia. Así como muchos de ustedes, ¿verdad? La primera vez que escuchan la historia de Jericó. Ya han visto muchas películas, ¿no? Ahora en la pandemia tuvieron tiempo de ver todas las series de la Biblia. Ella, ¿verdad? Y tú jugando nada más. ¿En qué estaba? Estábamos en el, ¿qué punto? Punto número 3. Tercer secreto. ¿Quién tiene las instrucciones correctas? Dios. Escúchame bien. Las instrucciones correctas para el problema que tienes en este momento están en la palabra de Dios. Y las instrucciones que Él nos dice, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, es busque a Dios en oración. Cuéntele a Dios toda su situación que usted está viviendo, sus sentimientos. Pídale a Dios con fe. ¿Cómo se llama eso? Oración. Instrucciones. Lea la palabra. La palabra de Dios es más viva y eficaz que cualquier otra cosa. Penetra hasta lo más profundo de tu ser. Las coyunturas, dice, y los tuétanos, ¿no? Hasta allá llega la palabra.
discierne las intenciones, los pensamientos de tu corazón. La palabra de Dios tiene que ser deseada, es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro refinado. La palabra de Dios tienes que desearla como niño recién nacido desea ¿qué? A la leche. Un niño recién nacido desea la leche, hace berrinche, se queja y llora hasta que no le dan de comer, le dan su leche. Así debes de desear la palabra. Instrucciones de Dios para ti, instrucciones de Dios para ti. La palabra de Dios son las instrucciones que Dios te está dando, así como se las dio a Josué. Así como se las dio a Josué, te está diciendo las instrucciones que debes de seguir. Congrégate, participa en el evangelismo, comparte tu fe, apoya en las misiones que se están plantando nuevas iglesias, ora por tus líderes, ora por tus pastores y por los misioneros que han dedicado su vida a la predicación del evangelio, por los maestros. Compártele a tu vecino, a tu amigo, que Dios ha venido a tu vida instrucciones. Cuando tú obedezcas estas instrucciones, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Pareciera que es absurdo lo que le están diciendo a Josué: 6 vueltas y luego la séptima vuelta, el séptimo día da 7 vueltas y luego griten. ¿Y qué crees? Que los muros se van a derribar. Ay, es absurdo, ¿cómo crees? Lo mismo sucede hoy en día cuando Dios te dice: busca a Dios en oración. Congrégate los domingos, comienza a servirle a tu Dios y verás cómo Dios te bendice, cómo Dios abre las puertas, cómo Dios transforma tu vida, tu mente. Deja el pecado a un lado, deja esa palabrería de grosería a un lado ya, que no honra a Dios. Deja esa mentira, deja ese chisme, deja ese adulterio, deja esa fornicación. Deja esa soberbia, esos celos, y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida, abriendo las puertas que delante de ti están cerradas. Dios quiere manifestarse, pero pareciera absurdo. Ay, ¿a poco nada más si le pido a Dios que me bendiga? Y si me congrego, ¿a poco si yo le comienzo a servirle? ¿A poco si yo leo la Biblia? Cuando la lees de una manera correcta, Dios se comienza a manifestar. ¿Quién me dice los 3 pasos del método inductivo que utilizamos en grupos familiares? 3 pasos del método inductivo que usamos para estudiar la Biblia en los grupos familiares. ¿Quién dijo yo? 3 pasos. Método inductivo, ¿no? Ya le di todo. Para estudiar la Biblia en grupo o de manera individual o de manera familiar. 3 pasos. El primero, ¿cuál es? Qué bárbaros, ¿eh? Pastores de grupo. Sí, pero ¿cómo se llaman los 3 pasos? Primero, observación. Observación. Las preguntas. ¿Quién dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Dónde están? A ver, observa el texto. ¿Qué dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué tono? ¿Sí? Observación, el primer punto. Cuando usted va a leer la Biblia, observe el contexto. ¿Quién lo está diciendo? ¿Dónde? ¿A quién le están hablando? ¿Está hablando Dios? ¿Está hablando alguien más? ¿O es un mandamiento? ¿O es una promesa? ¿De qué se trata? Obsérvelo. Primer punto que usted tiene que hacer cuando lee la Biblia: observe a su alrededor del texto, no alrededor del mensaje. Segundo punto del método inductivo: examen. A ver, examen para los que quieren ser pastores de grupo, para los maestros, para los teólogos, para los miembros de la mejor iglesia del mundo. A ver, segundo paso. Entenderlo. ¿Cómo se llama eso? Interpretación. Interprete, ahora sí. Ya entendió, ya observó lo que se está diciendo. Ahora interprételo. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué está diciendo eso en términos teológicos, doctrinales?
¿Qué dice acerca del Hijo de Dios? Acerca de la salvación. Interprételo. ¿Cómo está el texto? Ya, o sea, entiéndalo pues. ¿Ya lo observó? Ahora entienda qué dice ese texto. ¡Au! Ya lo entendí. Ya entendí lo que está diciendo. Y una vez que lo entiende, ahora sí, el tercer punto, ¿cuál es? Aplíquelo. ¿En dónde? En su vida. ¿De qué sirve que lo haya entendido? ¿De qué sirve que sea el mejor teólogo, el mejor conocedor de la palabra? Si no practica la palabra, es usted un hipócrita. Hipócritas somos todos los que conocemos y no practicamos, los que decimos nada más de dientes para afuera, pero no sentimos la palabra. No la obedecemos y no la aplicamos en nuestra propia vida, en donde quiera que nosotros estemos, en casa o en el trabajo. Hay muchos cristianos que son cristianos de domingo. Aquí dan una cara, aquí tienen un vocabulario, pero llegan a su taller, llegan a su oficina, llegan a su empresa y son las personas más groseras, mal habladas, en doble sentido que puedan haber en la vida. ¿Cómo es posible eso? Que tengan una doble cara, que tengan una doble moral, que tengan una situación en la que las personas a su alrededor, su familia que les conoce, usted pierde toda autoridad cuando usted no se conduce de manera íntegra, de manera correcta, donde quiera que está. Jóvenes, adultos, mujeres y hombres que solamente tienen una apariencia de cristianos y una jerga, vocabulario cristiano y religioso los domingos, pero fuera de ahí son personas comunes y corrientes, más corrientes que comunes, que estamos allá afuera y que se confunde con el no cristiano. Son peores porque se dicen hijos de Dios, se llaman cristianos, pero la realidad es otra cosa. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Bueno, no es correcto, pero sí es posible. Así es de que, en tercer lugar, las instrucciones que Dios tiene en la palabra pudieran parecer absurdas. Ofrenda, diezma, es absurdo, y Dios te va a bendecir. Congrégate y Dios te va, ¿cómo crees? Lee la palabra, obsérvala y practícala. No, ya me la sé toda. Ora a Dios. Pero ¿de qué sirve que ores si Dios ni me escucha? Absurdo, ¿verdad? Así andaba Josué 6 días alrededor de Jericó. El séptimo día, pero él estaba obedeciendo la instrucción de Dios. Él estaba obedeciendo aunque le pareciera absurdo, aunque no lo creyera. Él estaba obedeciendo. Es el cuarto punto. Dios espera obediencia a pesar de que parezca absurdo. Dios espera obediencia. Y de los versículos, obviamente, más adelante, del 6 al 20, tenemos que Josué rápidamente, después de que recibe la instrucción, se va con los sacerdotes y les dice lo que tienen que hacer. Comienza el primer día, segundo día, tercer día, sexto día, séptimo día, 7 vueltas, cuernos, sacerdotes, el arca del pacto. Cuando dice Josué, cuando yo les diga, cuando comiencen a gritar, gritan y gritan fuerte. Comenzaron a ejecutar la voluntad de Dios, la instrucción de Dios. ¿De qué sirve? Muchos de nosotros queremos las cosas rápidas, queremos una fórmula mágica, queremos que las cosas sean fáciles de un día para otro. Pero no queremos pasar por la obediencia, no queremos pagar el precio, no queremos identificarnos con Cristo muriendo en la cruz del Calvario y nosotros mismos morir con Él. Usted quiere la bendición de la resurrección sin antes haber muerto. Y no se trata de eso, se trata de obedecer, de morir, para que entonces usted pueda vivir, para que entonces usted pueda triunfar, para que usted pueda resucitar. Necesita primero morir. Y de eso se trata la obediencia. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos sane, y tal vez no estás pasando por un momento crítico, pero ya lo pasarás. ¿Quieres que Dios trate contigo? ¿Quieres ser de bendición en este mundo? Dios tiene que tratar contigo.
No has vivido una experiencia difícil, por eso nos comportamos como que si todo lo mereciéramos, por eso nos comportamos como hijos malcriados, como hijos que nunca nos disciplinaron, que nunca tuvieron una figura de autoridad. Y entonces exigimos, y entonces pedimos, creemos que lo merecemos todo, creemos que Dios te va a dar todo, pero déjame decirte que tienes que pasar por una situación de dificultad para que comiences a valorar verdaderamente el amor de Dios, el poder de Dios en tu vida. Y es cuando tú comienzas a obedecer, cuando comienzas a entender que de lo único que se trata es honrar a Dios y su palabra, que es conocer de su palabra. Dice el apóstol Pablo, misionero de misioneros. Escúchame bien lo que dice, porque muchos de aquí pareciera que son mejores que el apóstol Pablo, mejores que Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: yo tenía mucho conocimiento, tenía 2 ciudadanías, era ciudadano romano y soy judío, educado bajo los pies de Gamaliel, el rabino Gamaliel, famoso, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo ante la ley, conocedor, y todo eso lo tengo, ¿por qué? Basura. ¿Con tal de qué? De conocer a Jesús, de conocer mejor a Jesús cada día. Todo eso lo tengo por basura con tal de ser agradado delante de Jesús. Eso es obediencia, donde pones todas tus prioridades a un lado y dejas que Cristo venga a reinar, que Cristo sea tu mejor amigo, que Cristo sea ese Padre que tanto deseaste, que Cristo sea tu hermano cercano al cual le puedes platicar y confiar tu vida. De eso se trata, de que establezcas a Jesucristo como el centro de todo. Josué lo entendió, es un secreto que nos muestra Josué cuando él comienza a obedecer y da vueltas alrededor, y entonces cuando comienzan a gritar. Quinto punto, el quinto secreto es que Josué se da cuenta de que Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. ¿Qué pasó cuando gritaron? Dígame usted, ¿qué sucedió? Esos muros de 8 metros de altura y 6 metros de anchura de pura piedra, ¿qué pasó? ¿Por arte de magia? ¿Quién se los había entregado? Dios. Y Dios lo cumplió. Si Dios te está dando una promesa hoy a tu vida, si tú has entendido que tienes promesas de Dios continuas para tu vida, Dios las va a cumplir si tú obedeces. Escúchame bien, hay una condición: si tú obedeces y te sometes a Dios, Él las va a cumplir. Los muros, lo que parecía un absurdo, lo que parecía increíble, lo que parecía imposible, no solamente se abrieron las puertas, sino que los muros, las paredes de la ciudad se cayeron. El poder de Dios es más grande que de lo que tú te imaginas. El poder de Dios es más grande. Solamente que tú necesitas obedecer a Dios. Necesitas escuchar su palabra y obedecerlo incondicionalmente. Así es como Dios actúa. Y Josué pudo entender esto. Una vez que conquistó Jericó, todo lo demás fue pan comido. Llegaron a Canaán y se enfrentaban a una ciudad, y si Dios decía aniquilen, aniquilaba. Y si Dios decía maten a mujeres, niños y animales y no dejen a nadie vivo, ¿qué hacía Josué? Obedecía. Acuérdense que es un juicio para estas naciones que tuvieron oportunidad, y que el instrumento del juicio es el pueblo de Israel. Como su líder,
Josué, un varón vencedor. ¿Te identificas con Josué? ¿Pudieras decir, hoy he aprendido lo que Josué podía comprender? Un poquito. 5 cosas que aprendió Josué, secretos de Josué. 1, que en la vida vas a encontrarte puertas cerradas. En segundo lugar, el único que sabe cómo abrir todas las puertas que se te cierran es Dios. Tercer lugar, Dios tiene las instrucciones correctas para abrir las puertas. Dios tiene las instrucciones. ¿Dónde están? Su palabra. Su palabra. Si no la lees, pues no vas a encontrar la llave. Cuarto, Dios espera tu obediencia. Obediencia. Aunque parezca absurdo, ¿no? 6 vueltas, luego 7 vueltas, el mismo día. Y cuando grites, se van a caer. Ay, sí, ¿no? Qué fácil. Pues sí, se cayeron. Porque Dios, ¿qué? Quinto lugar, cumple su promesa. Aunque parezca absurdo, aunque parezca imposible, aunque tú digas ya está muerto, aunque tú digas ya lo intenté, aunque tú digas es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi padre, es que mi jefe y demás, y es que el pastor y demás, ¿sale? Aunque tú digas lo que digas, Dios va a cumplir su promesa. Y las puertas, no solamente las puertas, los muros y todo alrededor se abrirá por el poder de Dios.